Un segundito, un segundo. Okay. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy sábado tendremos un estudio del Libro de los Espíritus, Marcha del Progreso. Nuestro conferencista es Rodrigo Navarro, quien se conecta desde Estados Unidos. Él es ingeniero de sistema y es miembro activo de Fusenda. Y bueno, ya desde hace varios años está con nosotros, ha dictado varias charlas. Así que, bueno, gracias nuevamente, Rodrigo, por aceptar esta invitación. Y como todo reunión espírita, vamos a iniciar con una oración, para lo que les pido que me acompañen de pensamiento y de sentimiento para elevar ese plano espiritual superior. Esta petición de compañía, de soporte, especialmente a nuestro conferencista del día de hoy, para que sus pensamientos sean claros, para que su verbo sea fluido, para que pueda entregarnos ese mensaje de la mejor manera y que nosotros también seamos terreno propicio para recibir esta enseñanza que pueda fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Padre, en sus leyes y entender qué es lo que pasa en la vida, las leyes espirituales que nos rigen. En fin, salgamos de esta reunión todos fortalecidos. Gracias y que así sea. Bien, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí y la palabra es tuya. Bueno, gracias a ver por la invitación, por la oportunidad de compartir con todos ustedes y la oportunidad de estudiar también. Como hablábamos, pues yo aprecio mucho porque esto es un libro, como tú lo decías anteriormente, este es nuestro libro de donde está el corazón de la doctrina y es importante revisarla, repasarla, entenderla y qué mejor oportunidad que pues el compromiso de compartirlas con todos ustedes para estudiar más. Así que muchas gracias por eso y eh, en cualquier momento también, cualquier inquietud que tengan, pues por el chat nos pueden colocar las preguntas. Esto está siendo grabado para compartirlo en el canal de YouTube también para que muchas personas lo puedan ver. Entonces, vamos a trabajar, hoy vamos a indagar un poco sobre lo que es la marcha del progreso, que es parte de, digamos, de la estructura de lo que es el libro de los espíritus, que es importante, vamos a darle un contexto dentro de lo que significa este libro, de dónde sale este libro, que fue publicado en 1857 la primera vez, segunda edición en 1860, o sea, estamos hablando de un libro de por lo menos 150, 170 años, o 160 años, que tenía unas preguntas que están siendo realizadas a través de los medios, validadas por la persona que recopiló todas estas preguntas y todas estas respuestas en este libro. Entonces, que es Allan Kardec, eh, con la ayuda de medios. En su segunda edición ya se completan 1019 preguntas, que es como lo conocemos hoy el libro. Y dentro de esas preguntas ustedes van a ver que algunas están numeradas, es precisamente para facilidad, para facilitar la búsqueda dentro del libro y poder profundizar y poder guiarse porque unas preguntas apuntan a otras. Entonces, este libro contiene los principios de la doctrina espírita acerca de la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus, sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según las enseñanzas impartidas por los espíritus superiores con la ayuda de diversos medios. Entonces, aquí la explicación para muchas de las preguntas y muchas de las inquietudes que nosotros tenemos y que muchas veces hablamos de ellas antes de conocer esta doctrina como si fueran, que no tuvieran explicación, como si fueran misterios. Y resulta que hace más de ciento y tantos años, como decíamos, han sido escritas, publicadas y están a la disponibilidad de todo el mundo, ¿no? Entonces, este libro trata acerca de la encarnación de los espíritus, la finalidad de la vida terrena, imagínense, o sea, es entender el qué estamos haciendo nosotros aquí, y de una manera muy bien escrita. O sea, este libro, cada vez que tengo la oportunidad de profundizar en un tema
o de estudiarlo más, encuentro mucha sabiduría que es increíble cada pregunta y cada respuesta, la forma tan inteligente de tanta sabiduría como está escrito, como está concebido, que implica tanto la sabiduría de Allan Kardec, guiado también por los medios y los espíritus que responden sus preguntas. Entonces, habla muy importante sobre la parte del materialismo, donde lo cataloga como una aberración de la inteligencia, ya que vamos a ir viendo que es uno de los la parte antagónica del espiritismo es el materialismo. Entonces, dentro de este libro es un compendio muy profundo, tiene 4 libros internos, donde están las causas primeras, donde se habla de qué es Dios, quién es Dios, sobre su sabiduría, define todos los conceptos, ya que el autor viene de un fondo muy académico y se nota en la escritura de cómo está bien estructurado, cómo está bien definido cada esquema, cada palabra, cada término para poder utilizarlo más adelante. Entonces, también en el libro segundo ya se habla un poco de la vida espiritual, de los espíritus como tal, y se contestan muchas preguntas. Y en el tercer libro se habla de las leyes morales, que vamos a entrar en más en detalle, y en el cuarto libro son las esperanzas y consuelos, o sea, sobre el futuro, sobre la muerte de seres queridos, qué es lo que pasa, cómo debemos manejarlas, qué significan, qué es bueno, qué no es bueno, de acuerdo al conocimiento que se tiene del otro lado digamos, de después de la muerte o de la desencarnación cuando ya el espíritu desencarna de este mundo, cómo se manejan todas estas esperanzas y consuelos. Entonces, entrando en el detalle de la parte de las leyes morales, vamos a entrar en un capítulo muy especial que es la ley del progreso, que está aquí dentro de esto de los 10 capítulos del tercer libro. Habla de las leyes, o sea, habla de leyes divinas, leyes de adoración, leyes del trabajo, de la reproducción, de la conservación, de la destrucción de la sociedad, ley de igualdad y la ley de libertad. Y enfatizando en la ley del progreso, que es el tema de hoy, dentro del tema que vamos a hablar está la ley del progreso. Cuando hablamos de leyes, entendemos y lo sabemos de la física, la palabra ley quiere decir que siempre se cumplen las cosas, o sea, las cosas que están catalogadas como leyes es para su cumplimiento, o sea, que no es una cuestión como que puede que pase o no pase, sino que está establecido como que estas son las leyes que rigen el comportamiento de nosotros. Y cuando en este tema habla del progreso, habla del progreso de la humanidad, del progreso de nosotros individual, del progreso como civilización. Por eso se tocan estos temas, se parte de un estado natural, se parte de dónde estamos, de dónde empezamos, cómo vamos progresando, cómo se degeneran algunos pueblos, cómo se manejan las civilizaciones, cómo se maneja el progreso de la legislación, de las leyes, y por último la influencia del espiritismo en el progreso de la humanidad en general. Entonces, entrando en materia, vamos a ver, ya saben, de una forma es académica, muy teórica, pero cómo vamos llevando esto a nuestra vida. Entonces empezamos por el estado natural, y hay una pregunta, la primera pregunta es la comparación entre el estado natural y la ley natural. También nos vamos a hablar de que si nosotros venimos de un estado natural, como vamos a entrar en detalle, pero el dicho ahora lo leemos con calma, dice que si no será mejor quedarnos como estamos, en ese estado natural, sin complicarnos la vida, y si eso no seremos más felices sin enredarnos la existencia, digámoslo así. Y por último, si nosotros podemos echar hacia atrás, después del estado natural, regresar al estado natural, a cómo venimos. Vamos a definir un poco entonces esto para entender los términos de qué es la ley natural, y está respondido, está la respuesta en una pregunta anterior, que dice que la ley natural es la ley de Dios, es la única verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer, y solo es desdichado porque de ella se aparta. Entonces entendemos la ley natural como eso, como digamos que seguir la ley de Dios es el camino de la felicidad, digámoslo así. Todos pueden conocerla, pero no todos pueden comprenderla, o no las comprenden. La vamos a comprender tarde o temprano. Aquí dice, los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que quieren buscarla.
No obstante, todos la comprenderán algún día, porque es preciso que el progreso se cumpla. Acuérdense que es una ley. La ley del progreso quiere decir que es preciso que el progreso se cumpla, confirmando pues de que todos vamos a progresar, todos estamos progresando de una forma u otra, y esto es una ley eterna e inmutable, como el Dios mismo. Entonces, ahora regresamos a estas preguntas, ya entendiendo qué es lo que es la ley natural, qué es lo que es vamos a responder o a compararla con el estado natural, si esto es lo mismo o qué relación tiene. Entonces, el estado natural y la ley natural no son la misma cosa. El estado natural es el primitivo, es decir, es el estado básico, es transitorio, obviamente, porque es de donde salimos en el estado inicial, pero la civilización es incompatible con el estado natural. ¿Por qué? Porque civilización quiere decir que vamos progresando, entonces salimos de ese estado primitivo rápidamente. Mientras que la ley natural contribuye al progreso de la humanidad, como veíamos en la definición anterior. Seguimos la ley de Dios y vamos a tener progreso en la humanidad. Kardec hace un comentario y dice: el estado natural es la infancia de la humanidad y el punto de partida de su desarrollo intelectual y moral. El estado natural es transitorio y el hombre sale de él mediante el progreso y la civilización. La ley natural, por el contrario, rige a la humanidad entera y el hombre va mejorando conforme comprende y practica mejor esta ley. Entonces, vamos a la pregunta 777. Dice: visto que el estado natural en el estado natural tiene el hombre menos necesidades y se halla exento de todas las tribulaciones que él mismo se crea cuando se encuentra en una situación más adelantada, ¿qué pensar de la opinión de quienes consideran ese estado como el de la más completa felicidad en la tierra? Esto es bien interesante porque hay veces que yo lo relaciono a mí me hizo pensar en el conformismo también, como de que no será mejor entonces quedarnos en ese estado natural donde nosotros no tenemos muchas necesidades ni ambiciones ni tenemos las tribulaciones de la vida diaria agitada hoy en día o de los retos que nos ponemos nosotros mismos, y quedarnos como esperando sentados en la contemplación. Y la respuesta que nos dan a través de los medios es que esa es la dicha del animal, y personas hay que no conciben otra. Cuando vemos a los perros, es decir, la vida de un perro y el perro echado ahí dándose la gran vida, decimos nosotros que vida de perros, ¿no? Pero es una vida sin ningún afán, totalmente echado y de pronto en su estado natural, ¿no? En un estado físico completamente. Es ser feliz a la manera de las bestias. También los niños son más felices que los adultos, es decir, tienen menos compromiso, tienen menos obligaciones, entonces tienen más felicidad, pero no quiere decir que no nos vamos a quedar niños toda la vida y tenemos que progresar y tenemos que echar hacia adelante, ¿no? Entonces, la tercera pregunta es si el hombre puede echar hacia atrás, retrogradar hasta el estado natural. Entonces, como hay una ley de progreso, la respuesta que nos dan es no. El hombre debe progresar sin tregua y no le es posible retornar al estado de niñez. Si progresa es porque Dios así lo quiere. Pensar que puede retrogradar hasta su condición primitiva sería negar la ley del progreso. Entonces, con esto nos da este preámbulo de la teoría, digamos, los conceptos sobre lo que es el progreso, que está regido por unas leyes y que estamos prácticamente obligados hacia avanzar, mejor dicho, a echar hacia adelante. Entonces, ya entrando en la segunda parte, que tiene que ver con la marcha del progreso, vamos a encontrar preguntas sobre las distintas formas de progresar, de dónde sale ese progreso, de dónde nos sale la fuerza a nosotros, qué tiene que ver el progreso moral con la inteligencia, por ejemplo. Siempre hay una comparación entre progresar en dos aspectos, uno es en la inteligencia y otro es en la moralidad. Entonces, se pregunta, por ejemplo, de qué manera el progreso intelectual lleva al progreso moral. Entonces, ¿por qué hay pueblos que son más ilustrados que a menudo son más pervertidos, por ejemplo? Y esto no es teoría, llevémoslo a los casos, a lo que estamos viviendo cada día, y estamos viviendo con demasiada corrupción. Entonces los países o el país o los países en general van progresando a nivel de inteligencia, de desarrollos tecnológicos, van progresando en infraestructura,
pero moralmente puede que no hayan seguido de la mano, ¿no?, de todo ese progreso que van logrando a nivel de inteligencia, llamémoslo así, en la parte intelectual, en todos los desarrollos tecnológicos que se van dando, pero en la parte moral no necesariamente va de la mano. Entonces, vamos a encontrar esta pregunta de cómo se explica que pueblos más ilustrados sean a menudo los más pervertidos. Si nosotros podemos detener el progreso, qué pensamos de los hombres que paralizan el progreso, las trabas al progreso en general, el perfeccionamiento de la humanidad, cómo es la perversidad del hombre. Parece que nosotros vamos hacia atrás porque cada vez el hombre es más malo, es más perverso. Entonces, ¿cómo eso compite con la ley del progreso? Si es una contradicción o qué. Y algo muy importante es cuál es el obstáculo mayor del progreso. Es bien interesante y la respuesta que vamos a lograr de esto. Vamos entrando entonces en el detalle. El hombre se desarrolla naturalmente por sí mismo, pero no todos adelantan al mismo tiempo y de igual manera. Es decir, nosotros vamos adelante, vamos progresando, no todo lo vamos a hacer a la misma velocidad ni a la misma forma. Por eso es importante el contacto social, porque acá nos dicen que precisamente los más evolucionados ayudan al progreso de los otros por medio del contacto social. Inclusive en el capítulo anterior incluso se habla de la importancia de la parte social, ¿sí? Porque nosotros no podemos asumir la vida aislados, en el aislamiento, en el encerramiento, en desconectarnos de la gente, porque miren de lo que nos estamos perdiendo de que otras personas nos vengan a apoyar en la parte de nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, en nuestro progreso, porque no tenemos contacto social. Y ni ayudar a otras personas, que también nos ayuda a crecer. Preguntábamos precisamente esto, entonces el progreso moral siempre va detrás de la inteligencia o sigue siempre al de la inteligencia. La respuesta es en su consecuencia, pero no lo sigue siempre de inmediato. Es decir, el progreso moral es una consecuencia del progreso intelectual o de la inteligencia, pero no quiere decir que va pegado ahí, que ya vas mejorando, como decíamos ahorita, el país va mejorando, los países van mejorando a nivel de inteligencia y de desarrollo, pero no necesariamente la moral va a la misma velocidad, ni va de ahí detrás justo, y entonces vamos creciendo y el país va mejorando tecnológicamente y con mayor inteligencia, pero la moralidad o la moral no necesariamente va de la mano. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el progreso del intelecto al progreso moral? ¿Y cómo se explica que haya países que, que siendo, que haya países que siendo adelantados, mucho más ilustrados, y tengan dificultades entonces y sean más pervertidos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante, y vamos a destacarlo con estas preguntas que son las 192, estamos siempre lejanos a la perfección, ¿sí? Es importante destacar esto. Y cuando nosotros pensamos que estamos hablando de la perfección, no siquiera la conocemos. Hay cualidades que desconocemos y no podemos ni siquiera comprender. O sea, la perfección está mucho más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Nosotros podamos llegar a ser tan perfectos como lo permita la naturaleza humana de cada uno, pero ello no será todavía absoluta perfección. O sea, nosotros no estamos capacitados de buscar la perfección. En alguna pregunta del mismo libro se hace una pregunta sobre quién ha sido el ser que Dios nos ha dado, que ha sido lo más cercano a la perfección, y la respuesta es mirar a Jesús, ¿sí? O sea, como un modelo de lo más cercano que un ser humano, por llamarlo así, o que sea humanizado, ha podido llegar. Entonces, a lo más cercano a la perfección. Entonces, es un modelo de seguimiento, y por eso es un guía, ¿no?, para esa búsqueda del estilo de vida de Jesús. Sucede lo propio con un niño. Por muy precoz que sea, tiene que pasar por la juventud para poder llegar para poder llegar a la edad madura. También ocurre con un enfermo. Está convaleciente, se va recuperando hasta que ya recupera completamente por entero su salud.
de la misma forma, el espíritu debe progresar en conocimientos y en moralidad. Si solo avanza en uno de esos sentidos, precisa que adelante en el otro para alcanzar el punto más de la escala. Cuanto más progrese el hombre en su vida presente, menos largas y penosas resultarán para él las pruebas que siguen. O sea, aquí es lo conveniente o lo bueno de ser bueno, lo bueno de tener, lo bueno de portarse bien, llamémoslo así. Lo bueno de ir creciendo, de ir acumulando en moralidad y en inteligencia y en conocimiento. Eh, ¿Puede el hombre asegurarse en esta vida una existencia futura menos llena de amargura? Entonces la respuesta que nos dan es que sí. Le cabe abreviar la longitud y las dificultades del camino. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Solo el despreocupado se encuentra siempre en el mismo punto. O sea que nosotros, la inquietud que tenemos por nuestro progreso, vamos a recibir una recompensa haciendo una vida menos llena de amargura, ¿no? Bueno, eh, dice, es dado al hombre poder detener la marcha del progreso. Ya sabemos que es una ley, así que la respuesta es no, pero en ocasiones puede ponerle impedimentos. Es decir, nosotros podemos retrasarlo, podemos distraerlo, ponerle trabas, pero no detenerlo. No vamos a detener la marcha del progreso. ¿Qué pensaremos de los hombres que intentan paralizar la marcha del progreso y hacer retrogradar a la humanidad? Esos pobres seres a quienes Dios castigará serán arrastrados por el torrente que tratan de detener. No hay hombres que de buena fe pongan trabas al progreso creyendo favorecerlo porque lo ven desde su punto de vista y con frecuencia allí donde no existe. Pues simplemente dice un pequeño guijarro puesto bajo la rueda de un gran coche al que no le impide avanzar. O sea, como quien dice, menosprecia cualquier intención de trabar el progreso. ¿Cómo es el perfeccionamiento de la humanidad? ¿Sigue siempre una marcha progresiva y lenta? Existe un progreso regular y lento que resulta de la fuerza de las circunstancias. Pero cuando un pueblo no adelanta lo bastante rápido, Dios le imprime de tiempo en tiempo una sacudida física o moral que lo transforma. Y esto es bien importante y lo hemos dicho de varias formas, de varias maneras. Es que si no te mueves y si no se mueve el árbol, le mandamos un huracán, ¿no? Le mandamos a una sacudida, le mandamos algo físico para que se mueva. Entonces, pienso que es una forma fuerte de decir hay que moverse porque si no nos sacuden también, ¿no? Y cosas que pasan en la vida muchas veces son porque estamos tibios, porque estamos quietos, porque no nos estamos moviendo a la medida que tenemos que moverlo. Acá hay un comentario muy importante de Kardec que dice, puesto que el progreso es una condición de la naturaleza, de la humana naturaleza, nadie tiene poder para oponérsela. Es una fuerza viva que las malas leyes pueden retrasar, pero no ahogar. Cuando esas leyes se tornan incompatibles con él, o sea, con el progreso, el mismo progreso las arrastra. El mismo progreso las arrastra, junto con todos aquellos que se esfuerzan por mantenerlas vigentes. Y así seguirá ocurriendo hasta que el hombre haya puesto sus leyes de acuerdo con la justicia divina, que desea el bien para todos y no admite leyes sancionadas por el fuerte en detrimento del débil. O sea, habla de una justicia que a la larga se da la justicia, así sea porque parte del progreso tiene que ver, y hay un capítulo que eso es la parte de la legislación humana, y cómo a la larga se van a poner en sintonía las leyes humanas con las leyes divinas, para que haya justicia divina, ¿no? Bueno, una pregunta dice, muy grande es la perversidad del hombre y no parece retroceder en vez de adelantar, al menos desde el punto de vista moral. Y esto acuérdense, esto fue escrito hace 160 años, ¿no? Y todavía tiene la misma vigencia, ¿no? O sea, que nada ha cambiado. Habla de la perversidad del hombre y parece que va hacia detrás, o sea, va retrocediendo el hombre en vez de, en la parte moral, parece que va retrocediendo. Entonces acá la respuesta es te equivocas. Observa con atención el conjunto y advertirás que avanza, puesto que va comprendiendo mejor lo que está mal. Cada día que pasa corrige sus abusos de ayer. Es menester un exceso del mal para que se comprenda la necesidad del bien y de las reformas.
Esto es fuerte, pero y sobre todo en nuestro país, donde vemos en Colombia y en Latinoamérica todo lo que se está viviendo, y de pronto nosotros vemos el exceso del mal todos los días, ¿no? Eh, pero entendiendo las razones de ser, por qué tenemos que vivir y por qué tenemos que estar en esta situación, tiene que ver mucho con la comprensión del bien también, y para que nosotros en nuestro proceso personal también vayamos identificando y diferenciando todas esta ley divina, y poder identificarnos con lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Por si acaso nos queda alguna duda. Esta última pregunta, que me parece fundamental para que la tengamos en nuestras vidas, para que todo esto no es estudiar filosofía, esto es aplicable a nuestra vida diaria, es cómo o cuál es el mayor obstáculo del progreso. Estamos hablando de la ley del progreso. Bueno, ¿cuál es el obstáculo más grande que como seres humanos nosotros enfrentamos? Y encontramos que la respuesta que nos dan es que el orgullo y el egoísmo. Son dos, el orgullo y el egoísmo. Habla del progreso moral, por cuanto el progreso intelectual marcha siempre. Entonces, el progreso moral, o sea que la pregunta sería, ¿cuál es el mayor obstáculo de nuestro progreso moral? Y la respuesta es el orgullo y el egoísmo. Incluso pareciera, a la primera mirada, dar a los vicios una actividad redoblada al desarrollar la ambición y la afición a las riquezas, que a su vez incitan al hombre a investigaciones que ilustran su espíritu. Así pues, todo se relaciona en el mundo moral tanto como en el físico, y del mismo mal puede surgir el bien. Pero esa situación no durará más que un tiempo. Irá cambiando a medida que el hombre comprenda que hay fuera del disfrute de los bienes terrenales. Una felicidad que hay fuera del disfrute de los bienes terrenales, una felicidad incomparablemente mayor e infinitamente más duradera. Nos citan varias preguntas de las cuales resaltamos esto del egoísmo, ya que es lo más, digamos que es nuestro enemigo más grande para nuestro progreso moral. Habla de que el egoísmo, en una pregunta 9.13, nos habla y lo define el egoísmo como de donde arrancan todos los males. O estamos hablando de, con razón, es nuestro obstáculo más grave o nuestro mayor obstáculo, porque lo definen como que el egoísmo arranca, es la raíz de todos los males, ¿no? No es la pereza, como decimos en otras versiones, sino que aquí lo están achacando al egoísmo precisamente. A medida que los hombres, y otra cita, dice, a medida que los hombres se ilustran sobre las cosas espirituales, dan menos importancia a las materiales. El egoísmo menguará con el predominio de la vida moral sobre la material. Y el espiritismo combate necesariamente el egoísmo. Entonces, encontramos que tenemos una respuesta al problema más grande, a nuestro obstáculo más grande. Encontramos que en el espiritismo como tal y en nuestro crecimiento moral, digamos, cómo vamos a lograrlo, es combatiendo el egoísmo y combatiendo el apego a lo material, que es la contraparte o lo contrario a lo que nosotros buscamos con el espiritismo, es entender mucho más, darle menos importancia, que habla de menguará, o sea, el egoísmo menguará con el predominio de la vida moral sobre la material. En la medida en que tengamos desapego por las cosas materiales, que no le demos la importancia a la silla que se dañó, a la puerta que no abre, o sea, las cosas materiales que no nos afecten, porque, o que tengan mucha menor importancia, mucha menor prioridad que la vida moral. O sea, nosotros deberíamos preocuparnos mucho más, predomine en nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro progreso en la vida moral que sobre la vida material. Entonces, en esa medida, nosotros vamos, como dice en la cita anterior, en la medida en que los hombres se ilustren, que es lo que estamos haciendo aquí, las personas que estamos en esta charla nos estamos ilustrando sobre las cosas espirituales. Y en este libro encontramos la respuesta a 1000 preguntas claves para nuestra vida. Y por eso la intención de que lo conozcamos cada vez más es poder ilustrarnos sobre las cosas espirituales y darle menos importancia a lo material. Así
Con esto vamos acabando con el egoísmo y vamos acabando con el enemigo más grande que tenemos, que nos detiene en nuestro progreso. Y nuestro progreso nos va a dar felicidad, nos va a dar mejores vidas, una mejor vida, nos va a quitar todas las, digamos, angustias que tenemos, o nos las va a disminuir en la medida en que nosotros vamos progresando en nuestro objetivo en esta dimensión, ¿no? Una buena, también un comentario sobre Kardec, de lo que hace Kardec. Dice, el hombre no puede permanecer, y es una especie de conclusión sobre esto de la ley del progreso. Dice que el hombre no puede permanecer para siempre en la ignorancia, porque debe llegar a la meta que la providencia le señala. O sea, estamos hablando de que tenemos un objetivo, tenemos una meta, y tenemos que seguir avanzando hacia ella. Así pues, se va ilustrando por la fuerza misma de las circunstancias. O sea, vamos aprendiendo por el mismo andar, ¿no? Las revoluciones morales, como las sociales, se infiltran de manera paulatina en las ideas. Germinan durante siglos y después estallan de súbito y hacen que se desplome el carcomido edificio del pasado, que no armoniza ya con las nuevas necesidades y las aspiraciones también nuevas. Cuando leía esto, pensaba en todo esto casi que es permanente, pero digamos los eventos más recientes de nosotros en los países, que no solamente en nuestro país, yo diría que en todos los países se está viviendo, esto es algo de la humanidad. Estamos hablando de revoluciones morales, sociales, se están infiltrando ideas, cosas que teníamos nosotros que antes no nos molestaban. De pronto la estatua de Colón, por poner un caso local de nosotros, y de pronto la estatua de conquistadores y cosas por el estilo que habían estado ahí por siglos literalmente, de pronto estallan una revolución y hace que se desplome el carcomido edificio del pasado, que ya no armoniza, o sea, ya esas estatuas, ya esas ideas, ya no armonizan con las nuevas necesidades y aspiraciones también nuevas. Entonces, con frecuencia el hombre no ve en estas conmociones más que la confusión, que es lo que hemos visto, bueno, que vandalismo, que locura, que es lo que está pasando. Nosotros no vemos más que confusión y el desorden momentáneo que lesiona sus intereses materiales. Obviamente estamos preocupados que si el negocio, que le rompieron la ventana, que todo esto, y es normal, pero tenemos que ver más allá y por eso es nuestra ilustración en temas espirituales. Pero aquel que eleva el pensamiento por encima de su propia persona, admira los designios de la providencia, que del mal hace surgir el bien. Es la tempestad que purifica la atmósfera después de haberla agitado. Entonces, nosotros estamos, y es mi interés personal siempre ha sido aprender, porque he encontrado en el espiritismo la explicación a muchos procesos, a muchas cosas que no entiendo, a muchos fenómenos como esto que está aquí explicado, insisto, escrito hace tantos años y que tiene tanta vigencia como si lo hubiera escrito alguien sobre las cosas que pasaron el mes pasado. Entonces, para entender la vida, para entender la muerte, para entender qué es lo que está pasando, a qué vinimos, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal, y entender cada proceso que nosotros estamos viviendo en nuestra vida. Entonces, con esto, digamos que son los temas más importantes. Del resto del capítulo de la ley del progreso voy a mencionar algunos temas que me llamaron la atención, ya por cuestiones de extensión y no extendernos demasiado, vamos a cubrirlos simplemente, que es dentro de este capítulo, dentro de esta ley del progreso, se habla de los pueblos degenerados. Es interesante dentro de este progreso, bueno, ¿qué es lo que pasa? La historia nos muestra multitud de pueblos que tras sacudidas que los trastornaron, han vuelto a sumergirse en la barbarie. En casos así, ¿dónde está el progreso? No hay razas que de por sí son reacias al progreso. O sea, ya está haciendo el análisis de pueblos específicos que viven como si fueran salvajes. En algunos casos se usa ese término sin ser despectivo, pero habla de un estado primitivo. Los pueblos son individualidades colectivas que, como los individuos, pasan por la infancia, la edad madura y la decrepitud. Esta verdad, reafirmada por la historia, no puede inducirnos a pensar que los pueblos más adelantados de este siglo tendrán su declinación y su fin como los de la antigüedad. Entonces nos empieza a cuestionar sobre
lo que es el ciclo de los países, el ciclo de los pueblos, las razas, en fin, que son temas que tienen todo el tiempo, tienen la vigencia del mundo en que vivimos, ¿no? ¿Reunirá algún día el progreso a todos los pueblos de la tierra en una sola nación? Y de este sí la respuesta es concreta, decir no. La respuesta que no es posible, que hay muchas diferencias y que nunca, o sea, es muy una utopía pues pensar que un día solamente vamos a tener un solo país. Pero sí es importante destacar que los pueblos, así como habla acá que son individualidades, los pueblos son individualidades colectivas, así como cada individuo es un grupo, pero se forma una entidad independiente. La humanidad va progresando por medio de los individuos, o sea, nosotros, cada uno de nosotros, el progreso de la humanidad es el progreso de los individuos, de cada uno. Eh, de cómo cada uno de nosotros, como equipo, individualmente vamos mejorando, cómo nos vamos ilustrando, cómo vamos creciendo intelectualmente y moralmente. Aquí hay un tema muy interesante que es el tema de la reencarnación, para buscar la explicación y también las contradicciones que pueden haber en estos modelos, y se trae a colación muchas veces, dado que la reencarnación es un pilar fundamental de la doctrina espírita. Entonces habla de que el progreso de los pueblos hace inclusive resaltar la justicia de la reencarnación. O sea, la reencarnación trae la explicación a muchas cuestiones que se viven en los pueblos, en los países, en las civilizaciones, que vamos a hablar enseguida. Los hombres de bien realizan loables esfuerzos para llevar adelante a una nación moral e intelectualmente. Admitamos que esa nación transformada será más dichosa en este mundo y en el otro. Pero durante su lenta marcha a través de los siglos, millares de individuos mueren a diario. Es decir, estamos hablando aquí de que si las personas que luchan por su país, que luchan por su pueblo y mueren, ¿no será injusto que esas mismas personas, esos mismos seres, no puedan disfrutar de lo que ellos lograron luchando por tantos tiempos, por tantos miles de personas que han muerto, buscando la libertad, buscando lo mejor para su pueblo? Si nos basamos en la creencia de una sola vida, sería injusto, ¿no? Sería, luchó y murió y no disfrutó. Las múltiples existencias nos llevan a una justicia donde esos espíritus pueden regresar, reencarnar y disfrutar de lo que ellos mismos lograron. Entonces, por eso habla de la justicia de la reencarnación. Una sola vida sería injusto, y mientras que la reencarnación traería justicia a esa existencia, a ese esfuerzo que han hecho. De la misma forma, habla, por ejemplo, del trabajo social. Hacemos trabajo social hoy, empezamos a hacer nuestro trabajo social, vamos a ayudar a estos seres vulnerables o en condiciones difíciles, pero vamos a beneficiarlos a partir de hoy y para el futuro. ¿Y qué pasa con el pasado? Entonces, según la doctrina de los espíritus, los progresos ulteriores benefician también a esas generaciones que reencarnan en medio de condiciones mejores y pueden así perfeccionarse en el seno de la civilización. Entonces, un poco el análisis del progreso y cómo la reencarnación hace justicia para que no solamente se viva de los que nacen de aquí en adelante, sino los seres que reencarnan, los espíritus que reencarnan y vienen otra vez pues a vivir y a disfrutar del progreso que se ha logrado. De la misma forma, se habla de las civilizaciones, de cómo se van mejorando, cómo se va haciendo este progreso, y cómo, vamos a leerlo rápidamente, representa un progreso de la civilización o es, según algunos filósofos, piensan una decadencia de la humanidad. O sea, se analiza el proceso de civilización como tal, y cómo es un proceso de maduración, cómo es un proceso de conversión, de progreso, de cómo se va adelantando. Por ejemplo, si es razonable condenar a la civilización, dice, no, o sea, la civilización es un proceso normal, más bien condenen a quienes abusan de ella y no a la obra de Dios. Entonces pone la civilización como un progreso dirigido por Dios, como obra de Dios. ¿Se depurará algún día la civilización hasta librarse de los males que ha engendrado? Dice, sí, cuando el desarrollo moral, y volvemos a lo mismo, cuando el desarrollo moral lo esté tanto como la inteligencia, no puede el fruto venir antes de la flor.
Es decir, nuestro objetivo como civilización, como la humanidad, está en que crezcamos, que progresemos, tanto en lo moral como en nuestra inteligencia. ¿Por qué no realiza de inmediato la civilización todo el bien que podría producir? Porque los hombres no están todavía en condiciones ni dispuestos a obtener ese bien. Entonces todavía estamos en proceso, ¿no? No será así mismo porque al crear nuevas necesidades suscita pasiones también nuevas. Dice, sí, porque todas las facultades del espíritu no progresan a la par. Para todos es menester tiempo. No podéis esperar frutos perfectos de una civilización incompleta. Por último, ¿cuándo vamos a ver nosotros cuáles son los signos para reconocer una civilización completa? Y vuelve al recalcar la parte del desarrollo moral. Y aquí un comentario, una respuesta fuerte, dice, os creéis muy adelantados porque habéis hecho grandes descubrimientos y maravillosas invenciones, porque estáis más confortablemente alojados y mejor vestidos que los salvajes, pero solo tendréis de veras el derecho de llamaros civilizados cuando hayáis desterrado de vuestra sociedad los vicios que la deshonran y cuando viváis juntos como hermanos, practicando la caridad cristiana. Hasta entonces no seguiréis siendo otra cosa que pueblos instruidos que solo recorrieron la primera fase de la civilización. Entonces volvemos a destacar el balance entre el progreso de los descubrimientos, las invenciones y la parte moral. En esto no nos vamos a detener, pero es la parte de la legislación humana, donde es importante que las leyes también vayan progresando, que se vayan desarrollando, donde hay mucha inestabilidad en las leyes humanas y la conclusión es que tienen que equipararse en algún momento con las leyes divinas. Es decir, si nosotros con las leyes divinas podríamos vivir nada más y que no haya leyes humanas injustas para que no vaya en detrimento de los poderosos del pueblo en general, ¿no? Entonces, este es un tema que vamos a saltar rapidito para llegar y cerramos ya con esta parte, que es cuál es la influencia del espiritismo en el progreso, para destacar este capítulo que parece que es fundamental pues nosotros estamos aquí estudiando, estamos preparándonos, instruyéndonos, y cómo el espiritismo entonces ayuda y contribuye al progreso en la 799, y es destruyendo al materialismo. Otra vez volvemos al tema de que el progreso, el enemigo del progreso decíamos que era el egoísmo, principalmente el orgullo, y aquí lo destacan porque el egoísmo lo relacionan siempre con el materialismo. Entonces dice que ¿cómo puede el espiritismo contribuir al progreso? Destruyendo el materialismo, que es una de las plagas de la sociedad. Ahorita dijeron que era el egoísmo la raíz de todo, ahora el materialismo lo llaman la plaga de la sociedad. Hace el comprender a los hombres dónde está su verdadero interés. Entonces, no estando ya la vida futura velada por la duda, el hombre comprenderá mejor que puede asegurarse el porvenir mediante su presente. Esto es lo que contribuye el espiritismo, nos quita ese velo de la vida futura y entonces ya tenemos claro hacia dónde vamos, qué es lo que va a pasar, nos lo están diciendo, nos lo están mostrando. Entonces, al quitarnos eso, el hombre va a comprender mejor que puede trabajar para su futuro, ya no que no se acaba la vida con la muerte, sino que simplemente desencarnamos y sabemos qué es lo que va a pasar. Al destruir los prejuicios de sectas, castas y colores, enseña a los hombres la gran solidaridad que debe unirnos como hermanos. Y pues se destaca otra vez, no es de temer que el espiritismo no pueda triunfar sobre la indiferencia de los hombres y su apego a las cosas materiales, que porque los espíritus no han enseñado en todos los tiempos lo que hoy enseñan. Pues la respuesta tiene que ver con que a un niño tú no le vas a enseñar física ni química, ¿no? Tú no le vas a enseñar cuestiones avanzadas, sino que tú tienes que enseñarle a un niño lo que le corresponde al niño. Y la humanidad también va enseñándonos, los espíritus nos van enseñando en la medida en que vamos creciendo, madurando y progresando. Y lo otro es por qué razón los espíritus no apresuran ya, aceleren todo esto y enséñenos de una vez por medio de manifestaciones de tal modo generales y evidentes que la convicción alcancen aún más a los incrédulos.
Y la respuesta tiene que ver con que si nosotros lo que queremos son milagros, porque aquí estuvo Jesús, hizo milagros y aún así ni siquiera le creyeron y ni siquiera bueno, lo terminaron crucificando, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto lo que queremos es milagros rápidos, como la recompensa inmediata que hoy en día tanto nos golpea, ¿no? Porque queremos y no queremos darle el factor tiempo, que en muchas ocasiones encontramos en la doctrina como fundamental, que las cosas necesitan tiempo y lo hemos visto en todo este progreso, que hay un proceso, que es un proceso que debe vivirse, que debe pasarse para ir adelantando y lograr ese progreso para la humanidad. Entonces, esto es el contenido de este capítulo, que es bastante interesante porque en cierta o en muchas formas explica la razón de ser de, de lo que estamos haciendo. Vinimos a este mundo a progresar, a aprender, a expiar culpas, a sanar. Entonces, todo esto tiene que ver con el progreso y los conceptos que hay detrás de todo esto para poderlo asimilar mejor. Entonces, de verdad que pues, es una gran oportunidad eh, para poder echar hacia adelante, para poder entender ese paso a paso, como dicen acá en el chat. Eh, entonces, bueno, Abel, nuevamente agradecerte y pues si hay algún comentario, me imagino de tu parte, te agradezco también para complementar lo que hemos visto. Eh, Ok, Bienvenido deja también. de compartir pantalla para vernos todos. Gracias. Así es. Bueno, no, muy importante, como has dicho, muy oportuno, como todos los temas del libro de los espíritus y de estas leyes morales. Y como dices tú, totalmente vigentes. Fíjate que con todos estos paros que vivió el país este año, el año pasado, y todo eso, yo estoy viendo toda los empresarios están día a día sacando nuevas ofertas para los jóvenes de empleo. Diariamente yo estoy viendo el SENA, Tecnoblas, el ICBF. Es impresionante la sensibilidad que tuvieron los empresarios en cuanto a los jóvenes, que eran los principales personas que estaban movilizando, estaban moviéndose en las marchas, ¿verdad? Entonces, por algo o para algo se dan todos estos procesos que, como lo decías, pues van germinando, van progresando y de pronto salen y uno piensa que no tienen, que tienen una razón oscura o oculta, y vamos a ver que es algo que se va cuajando, digamos, se están llenando de razones, digamos, las generaciones para un tipo de protestas, un tipo de cambios que necesitan. Entonces, muy bien. Y bueno, en cuanto a los progresos colectivos y las reencarnaciones, que tú también lo mencionabas, eh, interesante lo que nos dice el libro A Camino de la Luz acerca de los pueblos antiguos que reencarnan y nos dicen, por ejemplo, que aquel antiguo Esparta y aquel antiguo Atenas, que eran enemigos del pasado, luego, después de tantos siglos, se volvieron a encontrar. Y las vemos en el siglo XX como Esparta, Alemania, y Atenas, Francia. Y otra vez allí, el caso de Alemania, la Alemania de Hitler invadió a muchos países, entre ellos Francia. Entonces, los progresos también se van dando, aunque, como dices tú, tecnológicamente más rápido, moralmente es más lento. Entonces, todavía estaba Esparta con esos deseos de conquista guerrerista, ¿verdad? Como se dio el caso de la Alemania nazi. Y pues, en este caso, pues, resistió la embestida el pueblo francés. Entonces,
no se queda estático. El mundo no se queda estático, siempre hay progreso, siempre hay nuevas oportunidades. A veces caemos en las mismas tentaciones, como le pasó a Esparta en el caso de la Alemania, ¿verdad? Pero lo importante es que siempre nos vamos llenando como de experiencias, y llega un momento en que el tope o el fondo de nuestra corrupción, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, da paso a un cambio, ¿verdad? Porque en ocasiones, tanto los individuos como los pueblos cambiamos porque estamos cansados ya de delinquir, cambiamos porque ya tocamos fondo, ¿sí? Y es el momento de ese cambio. Entonces, siempre es importante estas doctrinas, estas enseñanzas que nos dan claridad sobre eso. Y por encima de todo está Dios, amor, Jesús, el gobernador del planeta Tierra, que nos da nuevas oportunidades. Aún a los más viciosos, aún a los más recalcitrantes en el mal, nos da nuevas oportunidades, como nos las está dando hoy en este periodo de transición planetaria. Así que es una época muy bonita, muy importante para aprovechar estas oportunidades que nos ha sido otorgada por Jesús, y podemos llegar, podemos comprar el tiquete de esta nueva tierra, podemos reencarnar en ella y sacarle provecho a todos estos aprendizajes, ¿verdad? Fíjate que decía allí las respuestas, pueblos instruidos, pero hay una ausencia del sentimiento, del amor. Y en un mensaje del Evangelio, precisamente el Espíritu de la Verdad nos dice, espíritas, amaos. He ahí la primera mandamiento. E instruíos. He ahí el segundo. O sea que el Espíritu de verdad está poniendo el amor en esta época por encima de la instrucción, porque de instrucción estamos bien, ¿sí? Estamos full de instrucción y hemos sido instruidos en muchas encarnaciones, pero lo que decías tú, falta el progreso moral, ¿verdad? Falta el ejercicio del amor, falta sentir como hermanos a todo aquel que está a mi lado, ¿sí? Que necesita, por supuesto, de mí como yo necesito de él, ¿sí? Entonces, si estoy yo en condiciones de ayudar, y siempre estamos en condiciones de ayudar, siempre estamos en condiciones de ser solidarios. Si tenemos un un pan, podemos partir el pan, ¿verdad? Y compartirlo con nuestro hermano. Entonces, es el momento del amor, es el tiempo del amor, y con el amor, envolviendo todos nuestros actos, seguramente daremos esos pasos ciertos, esos pasos verdaderos al progreso moral. ¿Sí? Bien, eso era lo que quería decir. No sé si alguien más del público asistente, el público conectado, quería decir algo. Evelyn García. Buenas tardes, Abel. ¿Sí se me escucha? Sí, Evelyn, perfecto. Buenas tardes. Muy buena la charla, muy buena, muy esclarecedora. Quería hablar respecto al progreso. O sea, como mucha gente piensa, pues estamos en este momento en momentos pues bastante complejos, ¿no? Pero entonces vemos como que todo está oscuro, como que solo hay tiniebla, hay oscuridad. En realidad no es así. Porque, ¿qué te digo? Hemos avanzado en qué forma. Por ejemplo, ahora se visualiza más en cuanto al maltrato a los niños, que es algo que no se debe hacer, que no está bien. Se visibiliza también más la diferencia, o sea, el respeto por la diferencia, por el negro, por el ciego, por el que no puede hablar, por la persona que tiene discapacidad. Entonces, sí estamos avanzando, aunque nosotros pensemos que no. Entonces, eso era lo que quería decir, el aporte que quería dar ahí. Y muy buena la charla, muy esclarecedora, de verdad que es ideal en este momento, la verdad que sí, muy buena. Felicitaciones. Gracias, Evelyn. Muy importante tu retroalimentación y lo que dices, inclusive la crueldad animal, todas esas cosas que antes nos eran normales, como ya se volvieron
se volvieron rechazadas, como que no las podemos tolerar, ¿no? Ya nos cuesta hasta ver un carro de mula en la calle, ¿no? Porque vamos creciendo, vamos progresando dentro de este proceso moral, como dice, bueno, acá Argentina, no tengo el nombre, dice, considero que la pandemia nos ha puesto a prueba para ser solidarios con nuestro prójimo. Todo esto, en algunos casos se habla de que las tragedias climáticas o que los terremotos muchas veces son generadores de mucho amor, de mucha bondad, se mueve el corazón de la gente con la caridad, con el ayudar al que está y genera mucha compasión, muchos sentimientos hermosos que mueven a la humanidad, como ha pasado en todos estos años cuando ha habido estos grandes movimientos por el hambre en África, por la situación de Haití, de terremotos, de en fin. Entonces, pues sí, es una tragedia, pero se convierte en un motor del amor, de la compasión y de esa solidaridad, la caridad, todos estos valores que a la larga nos dicen que los pongas por encima de todo lo demás. Entonces, es bien interesante cómo entendiendo esto, pues la vida tiene más sentido. Las cosas que suceden tienen más explicación clara que simplemente decir, pero ¿y dónde estaba Dios ese día? Y ponerse a disgustarse con Dios porque sucedió una tragedia. Más no estamos mirando sino en esta dimensión y no las connotaciones más importantes y más profundas que tiene todo esto, ¿no? Entonces, es bien importante sus comentarios. Muy bien, Rodrigo. Bueno, entonces, si quieres, nos finalizas con una oración para cerrar nuestra reunión del día de hoy. Y muchas gracias A ti, a ver, por este tema. gracias por la invitación y pues le damos gracias